Buenos días. El tema que nos corresponde a nosotros son aceites y grasas y productos del mar. Lo primero que tenemos que entender es que los aceites y grasas son sustancias orgánicas que provienen de animales o de vegetales. Bueno, lo que les cuento tienen 9 calorías por cada gramo. Las grasas ayudan a la absorción de las vitaminas, además pues nos ayudan al fortalecimiento del cabello, de las uñas. Entonces es bueno consumirlas, pero no consumirlas en exceso. Las grasas son saturadas e insaturadas. Las saturadas son grasas que provienen de animales. Esas las sacamos o las obtenemos de las fibras, de las fibras de los animales. Las insaturadas son aceites o grasas vegetales que provienen o que las podemos extraer de las plantas. De una planta se puede sacar de cualquier parte, se puede extraer aceite porque pues toda la planta tiene, pero de donde más se extrae, donde más podemos tener aceite, son de las semillas de las plantas. Lo que les contaba, las grasas saturadas, bueno, estos ya son, eh, digamos, problemas que podemos tener si consumimos en exceso estas grasas. No quiere decir que no debamos consumir, porque sí debemos consumirla, pero en exceso nos puede causar ciertos daños. Entonces, altera los niveles de colesterol si consumimos, si consumimos demasiado. Entonces, son riesgosos para la salud. Lo que más afecta, digamos, es la circulación o el sistema o el corazón, pues, porque se acumula en las arterias y eso nos puede llevar a tener eh, problemas pues cardíacos, además del sobrepeso, de la obesidad, que pues también nos afecta en movilidad, en respiración, en todo esto. Las grasas trans son grasas que las utilizamos o las encontramos en alimentos ya mucho más procesados. Eh, Son grasas que vienen a partir de grasas insaturadas mediante hidrogenación de aceite. Eso quiere decir que tienen un proceso pues mucho más químico o mucho más pues extenso o de muchísimo más proceso. Entonces eso las hace que al consumirlas nosotros sea mucho más dañino para la salud. ¿Listo? El colesterol, bueno, esto es lo que les contaba, que eso es... el cuerpo produce parte del colesterol en la sangre, el resto proviene de los alimentos que consumimos. Entonces, si los alimentos que consumimos tienen demasiada grasa, lo que va a hacer es que estos niveles de colesterol, que además que ya produce la sangre, los vamos a elevar en exceso. Eso es lo que pues nos lleva a enfermedades, a enfermedades cardíacas, a sobrepesos, cosas así. ¿Ya? Las grasas saludables son pues lo que les cuento, las insaturadas. Es lo mismo, si nosotros las consumimos en exceso también hacen daño. Entonces la grasa insaturada lo que quiere decir o lo que sucede es que son, por decirlo así, más livianas para el cuerpo. Entonces producen menos daño a un consumo razonable. ¿Listo? Bueno, el siguiente tema pues ya son los productos del mar. Pues empezamos con los pescados. Se denomina pescado a todo pez comestible que sea sacado del agua de cualquiera de los procedimientos pesqueros que existen. Pues como ya sabemos, hay muchos pescas artesanales, pescas industriales, manuales. Entonces pues son como los procesos. Los pescados son animales vertebrados que viven en el agua y poseen aletas, branquias y escamas. La clasificación se da según su hábitat, según las características nutritivas y la forma de su cuerpo. Entonces, su hábitat, agua salada o agua dulce. Según sus características nutritivas, las características nutritivas quiere decir es lo que nos proveen a nosotros, lo que nosotros necesitamos. Los pescados azules o grasos son los que tienen más grasas, y los pescados blancos o magros, que quiere decir que tienen menos grasas. La forma de su cuerpo es que sean cilíndricos o que sean completamente redondos. Los pescados magros o blancos son especies comerciales cuyo contenido en grasa no supera el más del 2,5%.
viven en zonas profundas y no realizan grandes desplazamientos. Ahí tenemos, digamos, como ejemplo el lenguado, la merluza, el gallo, el rape, que son pescados que no contienen tanta grasa. Esos todavía están dentro de la clasificación de los pescados blancos, que son grasos y semigrasos. Son especies comerciales que no superan el 6% de grasa en su cuerpo. Entonces ahí encontramos el besugo, el salmonete, el mer, son los más comerciales, por decirlo así. Su contenido, bueno, ya estos son los pescados azules, son su contenido de grasa produce que puede alcanzar hasta el 28%. Ahí encontramos la anguila, el atún, la sardina, el pez espada. Son animales que nos proveen de muchísima más, de más grasa porque tienen en su piel, donde más se encuentra la grasa es entre el medio de la piel y la carne, por decirlo así. Es donde más podemos encontrar la grasa. Ya digamos para su método de conservación, pues lo más recomendable es consumirlos muy frescos, consumirlos rápido después pues de sacarlo de su hábitat, pero pues encontramos métodos de conservación como los enlatados, los ahumados, congelación y la salmuera. No está incluida ahí, pero la salmuera es otro método de conservación que podemos tener para con los pescados. Ya de acuerdo, digamos, a su forma o como nosotros lo necesitemos, podemos encontrar los cortes para poderlos utilizar o para el consumo o incluso la conservación. Bueno, el siguiente tema son los mariscos. Este es un tema, pues, son los grados de frescura, el tamaño, la procedencia, la especie. Entonces también son como ciertas características. Entonces tenemos varias formas de cocción, que es ebullición o vapor, al horno, a la parrilla, en frituras, salteados. Son como métodos de cocción. Bueno, aquí pues las clasificaciones, acá tenemos los nombres, los tamaños, generalmente los nombres se da de acuerdo a su peso, a su tamaño y de dónde